Ya. ¿Alguien le puede aceptar para que no puedo conectar? ¿A ti no se le puede aceptar? ¿Qué vas a poner? ¿No te lo quieres poner? Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Yo soy la doctora Gabriela Juárez, médico residente de tercer año, y el día de hoy voy a exponer sobre cánula nasal de alto flujo. Ya. Bueno, como introducción tenemos de que el destete, o más correctamente dicho, la liberación de ventilador mecánico, va a representar el periodo de transición desde el soporte ventilatorio total hacia la ventilación espontánea. Aproximadamente el 70% de los pacientes ingresados en UCI son extubados tras la primera prueba de ventilación espontánea, y el 30% restante precisará una liberación más progresiva del soporte ventilatorio. Habitualmente los pacientes tras la extubación reciben oxígeno a través de mascarillas de no reinhalación, y el flujo aportado por estos sistemas suele ser hasta 15 litros por minuto, pero puede resultar insuficiente para pacientes con fracaso respiratorio agudo que requieran mayores demandas. Bueno, dentro del objetivo de esta exposición debemos determinar la importancia de la cánula nasal de alto flujo en falla respiratoria. También determinar los efectos de la cánula nasal de alto flujo y determinar los parámetros de éxito y fracaso de la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es un soporte respiratorio no invasivo diseñado para suministrar flujos entre 20 y 60 litros por minuto. Su atractivo se basa en su comodidad y mayor adherencia al tratamiento. La oxigenoterapia de alto flujo, OAF, ¿no?, consiste en aportar un flujo de oxígeno solo o mezclado con aire por encima del pico inspiratorio del paciente a través de una mascarilla o cánula nasal. Y este gas que entra se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal de 34 a 37 grados centígrados y se humidifica también. Aquí tenemos en esta imagen el sistema de alto flujo, ¿no?, sus componentes, que es la cánula tal cual, el sistema generador de flujo, sistema de entrega de humedad y calefacción, el circuito, y este equipo va conectado a un flujómetro para la administración de oxígeno también. La importancia de esta cánula es que mejora ciertos resultados clínicos, tales como disminuir las tasas de intubación orotraqueal, prevenir la falla respiratoria aguda post-extubación en pacientes con riesgo de que se puedan reintubar. Y también ha sido utilizado en pacientes con edema agudo de pulmón, EPOC, en posoperados de cirugías cardiovasculares, tórax abdomen y post-transplantados también. O pacientes que han firmado una orden de no intubarse, ¿no? Efectos de la cánula nasal de alto flujo es que requiere menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente, ¿no? En una cánula de oxígeno tradicional, el flujo máximo que se puede dar es 5 litros por minuto, nada más, ¿no? Ya que no se tolera un flujo más alto al ser el oxígeno entregado a temperatura ambiental y sin humidificar, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivo es un sistema de bajo flujo, ¿no?, ya que no entrega el flujo total. En cambio, la cánula es diferente, ¿no? Sí entrega el flujo total porque la dilución es mucho menor. Entonces, el FiO2 se mantiene constante, ¿no? Igual aquí también tenemos, pues, cómo se introduce, ¿no?, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Hasta lo mucho puede ofrecer 60 litros por minuto en los pacientes que realmente lo requieren. Efectos sobre el patrón ventilatorio y hemodinámico, ¿no? Tenemos que durante la inspiración, la presión negativa, que usualmente nosotros respiramos a presión negativa, es lo normal, ¿no?, se limita el flujo inspiratorio debido al colapso que se produce en la nasofaringe, ¿no? En cambio, entonces la cánula de alto flujo, como genera presión positiva, que es uno de sus efectos,
permite contrarrestar este fenómeno. Igual también permite administrar flujos mayores, ¿no?, a lo que el paciente realmente requiere y minimiza la resistencia de la vía aérea superior. Se ha demostrado también una mejoría de la sincronía tóraco-abdominal con la cánula nasal de alto flujo en comparación con la oxigenoterapia convencional. También otro efecto es que disminuye el espacio muerto. Uno de los principales efectos de administrar altos flujos de gas es que lava el CO2, ¿no?, y reduce la reinhalación de este y proporciona un depósito de gas fresco. Por ende, reduce el espacio muerto y aumenta la ventilación alveolar en relación a la ventilación minuto. Disminuye también la resistencia inspiratoria relacionada con el paso de aire por la nasofaringe para igualar o exceder el flujo inspiratorio del paciente, mejorando así el trabajo respiratorio. También otro efecto beneficioso que tiene es que mejora el transporte mucociliar, mejora la compliance y elasticidad pulmonar al humidificar y calentar el aire, generando un efecto beneficioso sobre el movimiento ciliar y el aclaramiento de las secreciones. También genera un efecto positivo, que es el efecto CPAP, ¿no?, que se transmite de la vía aérea superior a la inferior y mejora la capacidad residual funcional. Reduce el trabajo metabólico al calentar y humidificar el aire externo y favorece el reclutamiento pulmonar al aportar cierto grado de presión de distensión pulmonar. Mejora también el patrón ventilatorio, disminuye la frecuencia respiratoria, cardíaca y las necesidades de oxígeno, aumentando la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno también. Otro efecto que tiene es que aumenta el volumen circulante y disminuye el trabajo respiratorio. Mejora el volumen pulmonar, mejora el cociente BQ, o sea, ventilación-perfusión, ¿no?, la oxigenación. También mejora la función mucociliar mediante la humidificación y la expulsión de secreciones y disminuye las atelectasias, ¿no? Así también disminuye la resistencia de la vía aérea y por ende el trabajo respiratorio disminuye también. Aquí tenemos las indicaciones de la cánula nasal de alto flujo. A la cabeza es una falla respiratoria, luego tenemos una hipoxemia, de ahí también el apoyo para un paciente que ha sido recién extubado, ¿no?, también para alternar con BNI, que es otro sistema de alto flujo no invasivo, las exacerbaciones de una insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón. También tenemos que tener en cuenta los parámetros de buena respuesta a la cánula nasal de alto flujo y de falla, ¿no? Tenemos que ver cómo mi paciente está respondiendo a este dispositivo, si está yendo bien o está yendo mal, y pues finalmente va a tener que ser intubado sí o sí, ¿no? No se puede retrasar la intubación orotraqueal en el paciente que realmente lo requiere, sino eso simplemente va a llevar una mayor mortalidad. Entonces, dentro de los parámetros de buena respuesta, tenemos que el paciente, la frecuencia respiratoria debe ser menor de 28 o menor de 22, ¿no? También que los parámetros oxigenatorios estén en descenso, ¿no? Tanto el FiO2 como el flujo, ¿no?, conforme pasen los días. Que el paciente no me esté haciendo una taquicardia, eso también es importante, ¿no? Que no esté con mal patrón ventilatorio o uso de músculos accesorios, ¿no? Que el índice de ROX sea mayor de 2 a las 2 horas o idealmente mayor de 4, ¿no? Y bueno, dentro de la falla, cuando vemos que el paciente no está tolerando la cánula y tiene que ser intubado sí o sí, si el paciente está cursando con taquicardia, si está polipneico, si está con uso de músculos accesorios, mal patrón ventilatorio, hipoxemia persistente, hipercapnia, un PAFI menor de 100 en el AGA y un deterioro gasométrico. Entonces, ahí ya tenemos que intubar, ¿no? Entonces, ese es un protocolo de uso de alto flujo en pacientes con COVID, ¿no? Identificamos un paciente que está ya con un dispositivo de oxígeno, en este caso un Venturi, máscara Venturi con saturación menos de 90, PAFI menos de 200, y evaluamos, ¿no? Si es tributario de alto flujo, entonces pues se le coloca, ¿no? Y vemos el monitoreo, principalmente con el IROX, ¿no? Si vemos que es mayor de 4 en 2, 4, 6 horas, 12 horas ya posteriormente, entonces se puede mantener. Eso obviamente conjunto con la clínica del paciente. Si vemos de que no mejora, que más bien está con predictores de falla, entonces tiene que ir a intubación sí o sí, ¿no? No se puede esperar. Y el índice de ROC, ¿cómo lo calculamos? Con la saturación sobre el FiO2 sobre la frecuencia respiratoria. Y bueno, finalmente en las conclusiones, el suministro de oxígeno calentado y humidificado a alto flujo a través de la cánula nasal se utiliza ampliamente en pacientes adultos. Sus mecanismos de acción y posibles beneficios
ayudan a mejorar el manejo de pacientes con falla respiratoria aguda o crónica. Y esta técnica de uso de alto flujo, de cánula nasal de alto flujo, es una técnica innovadora, ¿no? Que ha aumentado más en la pandemia, ¿no? Y es muy beneficioso. Y está cambiando mucho el manejo de los pacientes con falla respiratoria. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.